Ciudades Invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. Ustedes saben que este domingo son las elecciones en Brasil, elecciones que hemos venido siguiendo hace ya bastante tiempo y alrededor de las cuales obviamente hay una gran expectativa porque como pocas veces se ha polarizado el espectro político en esta campaña. Pero bueno, para conversar un poquito sobre todo esto y conocer cómo viene la mano para este posible regreso de Lula y también la candidatura a un nuevo periodo de Bolsonaro, esas son las dos posibilidades que están sobre la mesa. Es que estamos en contacto con el periodista argentino, corresponsal en San Pablo, Mariano Vázquez. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a Ciudades. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Mariano, ¿cómo se está viviendo? Fuiste una semana entera antes a Brasil, a Sao Paulo, para vivir la previa e ir pasando informes sobre cómo se está viviendo esta semana previa a las elecciones. Hemos visto algunos posteos sobre violencia, que la verdad que nos dejaron bastante conmovidos en este espacio, pero también hay mucha alegría y mucha esperanza por el otro. Contanos qué es lo que estás viviendo. Hola Fer, sí, efectivamente, lo que se observa persistentemente en las últimas semanas es un crecimiento de Lula que lo pone a las puertas de poder ganar en primera vuelta. Aquí el voto es obligatorio, pero a su vez para coronar se necesita obtener el 50% más uno de los votos. Y Lula viene creciendo desde un promedio que tenía hace algunas semanas de 42, 44, hoy ya está en 47 y 48, y teniendo en cuenta que también por la ley electoral los votos nulos y blancos no terminan contándose, eso hace que el voto válido lo haga estar en este momento un poquito por encima del 50%. Bolsonaro en ese sentido está estancado en 31, 32, 33 puntos y bueno, esa virulencia que le está emanando, producto creo que el nerviosismo por esa situación, es también la que viene generando cierta violencia política, en las cuales se produjeron asesinatos de simpatizantes bolsonaristas contra simpatizantes de Lula, algunos casos muy fuertes con machete o cuchillo y bastante ensañamiento. También hubo una denuncia del diputado federal, candidato también del PT, Paulo Guedes, que denunció que en una campaña su auto fue baleado. También hubo un intento de detención por parte de un policía simpatizante de Bolsonaro contra Guilherme Boulos, que es candidato a diputado por el PSOL aquí en Sao Paulo y posiblemente quien sea el candidato o el diputado más votado de todo Brasil. Así está el clima y la incógnita es si el resultado de estas encuestas se termina confirmando, que es que Lula pueda ganar en primera vuelta, si Bolsonaro acatará los resultados. Viene teniendo una diatriba muy fuerte contra el Supremo Tribunal Electoral y afirmando que las urnas electrónicas se puede cometer fraude, en una acción que nos hace acordar un poco al desconocimiento de las elecciones que tuvo Trump, que derivaron en el asalto al Capitolio. Exacto, sí. Esta polarización y además hechos de violencia ha sido de alguna forma lo que el distintivo de esta campaña, pero también hay algunos hechos que se repiten, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la campaña de 2018, como que fue en la que terminó llegando Bolsonaro al poder, y es el caso de las fake news. Hemos visto que se siguen viralizando, por ejemplo, algunas imágenes de videos de Lula en donde se lo muestra aparentemente borracho, que están hechos
por justamente videos modificados. Es decir, ¿cómo percibís que está el ambiente también con respecto a este tema? Algunos expertos han dicho, por ejemplo, que la sociedad brasileña está mucho más preparada para recibir estas fake news que lo que pasó, por ejemplo, hace 4 años atrás, cuando era como más novedoso, por decirlo de alguna forma, y se esparcían como pólvora. Bueno, la temática y de las falsas noticias continúan y siguen siendo parte del corpus político de Bolsonaro. Hubo también informes, análisis sobre las mentiras que dijo Bolsonaro a lo largo de estos 4 años y te da un promedio de 3 mentiras por día, una cosa realmente insólita, sobre todo teniendo en cuenta la responsabilidad que se supone que tiene que tener un presidente de una república. Efectivamente, en el 2018, también campaña en la cual estuve, el sistema de falsas noticias, además que se utilizaban mucho por WhatsApp, con envíos a cadenas de WhatsApp de noticias falsas muy pesadas. Y además tengamos en cuenta que en el 2018 lo que ocurrió también es que Lula estaba proscripto, lo cual le permitió a Bolsonaro, le allanó el camino a la presidencia. En ese momento se suponía que si Lula hubiese sido candidato, tal vez Bolsonaro no hubiese vencido. Pero lo que pasa también es que, además de las falsas noticias, ahora también lo que se puede es evaluar 4 años de mandato de Bolsonaro, que fueron muy duros, por ejemplo, en términos de la pandemia de COVID-19. Brasil es el segundo país del mundo con más muertes tras Estados Unidos, casi llegando a las 700.000. Recordemos que él subestimó el COVID-19, lo llamó de gripeciña o resfriadiño, y que no tuvo ni medidas ni acciones ni sanitarias ni de paliamiento económico ante la crisis que provocó el COVID. Y después también está la gestión económica. Se habla en Brasil de que 33 millones de personas no comen, están en un hambre extremo, que entre 55 y 60% tienen una situación de inseguridad alimentaria. A la vez creció muy fuerte del lado de la violencia. Recordemos las vinculaciones de Bolsonaro con las milicias, la aportación de armas, que creció hasta un 477% en este periodo, y fue, hablando con la gente, un periodo en el cual la angustia ya de por sí que generaba una pandemia como la de la COVID, la angustia de tener un presidente utilizando discursos de odio constantemente, ha sido para muchos, como me han mencionado, los peores 4 años de su vida, y creo que eso también hará que, y además por ejemplo, las ayudas sociales, las ayudas alimentarias, teniendo en cuenta el hambre que se padece, han sido nulas. De hecho, para el presupuesto 2023, el Bolsa Familia perdió hasta 95% del presupuesto. Lo que sí reconocen aquí es que Bolsonaro bajó la gasolina, pero por ejemplo ahora pretendió hacer una ayuda especial para las familias más vulnerables, pero que llegue hasta diciembre, es decir, hasta hasta que termine la campaña. Claro, y eso ya, teniendo en cuenta que las ayudas sociales prácticamente no existieron, creo que esos manotazos de abogados no tendrán influencia en la elección. Claro. ¿Fue la pandemia el definitivo parteaguas en el gobierno de Bolsonaro? Y fue un motivo fuerte, ¿no? Porque demostró una temeridad y una falta de gestión sanitaria muy fuerte. No hubo prácticamente ningún tipo de medidas. No, realmente fue una subestimación, no hubo una tarea. De hecho, se enemistó con muchísimos gobernadores, incluso gobernadores conservadores, que decidieron ellos mismos tomar medidas sanitarias ante la falta de toma de decisiones del gobierno central. Eso efectivamente generó que quizás
gobernadores conservadores, pero que no venían del ala de Bolsonaro, y también adherentes o gente que votó a Bolsonaro, pero que no era parte de ese núcleo duro más fascista, se alejara de él. Esa situación yo creo que la pandemia efectivamente fue una de las razones por las cuales la gestión de Bolsonaro será evaluada en este domingo 2 de octubre. Mariano, estando ahí, ves que hay periodistas de todo el mundo cubriendo esta instancia. Me imagino que en este momento muchos estarán llegando. ¿Cómo ves el mundo con los ojos sobre Brasil? Bueno, sé que por ejemplo, de Argentina han llegado muchísimos periodistas. Efectivamente habrá muchos corresponsales. Creo que además es una elección crucial en términos de este nuevo fenómeno que observamos en el mundo. Lo vimos, bueno, por ejemplo, venció en Italia una admiradora de Mussolini, del fascismo Sí. duro y tradicional. Y ese fenómeno vino aquí para quedarse, la desaparición del centro político y la radicalización incluso de la derecha moderada hacia una derecha extrema, producto de que hay amplios sectores de la sociedad que se han volcado masivamente a estas formas políticas de odio, de racismo, de xenofobia. Entonces, la de Lula y la de Brasil es una elección crucial. Puede marcar también un aire para esta disputa con estos sectores ultraconservadores. Brasil en sí mismo es un continente, es una de las 10 primeras economías del mundo, tiene una población de 215 millones de habitantes. Esta es la cuarta elección en importancia del mundo. Pensá que van a votar 156 millones de electores. Entonces es muy importante, como fue muy importante lo de Petro en Colombia, y como es muy importante establecer una disputa frontal contra el avance de la extrema derecha. Exacto. Y en este sentido de la disputa contra la extrema derecha, Lula también ha tenido que ir tejiendo algunas alianzas, ¿no? En definitiva, para acercarse, por ejemplo, un poco también al voto religioso, a algunos votos de derecha, pero no extrema, como es lo que proclama Bolsonaro. Sí, bueno, hay que también tener en cuenta que aquí la disputa por el voto religioso no es de ahora. Uh-huh. Es un sector muy muy fuerte. Hay en el caso por ejemplo, de la composición del Congreso, las bancadas más fuertes son las que se conocen como las 3B, que es la de la bala, por la cantidad de policías y militares que ocupan el Congreso, Uh-huh. la de Bulls, los toros, por los representantes de los agronegocios, y de la Biblia, por los representantes del sector evangélico. Y siempre fue un sector muy importante, un elector muy trascendente para la situación de la elección. Pensá que luego de la TVO Globo, que es la cadena más grande y más vista aquí, la que sigue es la TV Record, que pertenece a los evangelistas. En general, y fue muy importante ese voto evangélico para el triunfo de Bolsonaro, el acuerdo con la Iglesia Universal de Maceo, y el voto en general, el voto evangélico, es un voto que está en disputa, que tiene obviamente mucha más acepción y mucha más inclinación hacia Bolsonaro, pero Lula lo ha salido a disputar. Lo que sí se ve es que muchos sectores de la derecha liberal, de los sectores de la burguesía, se han volcado hacia Lula. Lula, de hecho, lleva como vicepresidente a un dirigente histórico del Centrao, ex gobernador de Sao Paulo, como Geraldo Alckmin, que muestra cómo Bolsonaro ha cruzado tantas líneas que también una parte de la derecha está apoyando y participando abiertamente en las estructuras y en la campaña de Lula
del Partido de los Trabajadores. Esa situación está muy marcada y lo observamos también en quizás en personajes, por ejemplo, Enrique Meireles, que fue ministro de Hacienda de Michel Temer y una persona que ha disputado históricamente contra Lula, ¿no? Un representante de los sectores financieros de la economía, está haciendo campaña abiertamente y participó incluso en actos de campañas del Partido de los Trabajadores. Incluso algunos comunicadores que fueron muy trascendentales en su rol para expandir falsas noticias y criminalizar y demonizar la figura de Lula, hoy están haciendo campaña por Lula. Es un panorama que quizás podemos compararlo con la reelección de Trump, en la cual el temor a un nuevo mandato de una persona tan radicalizada generó que también sectores conservadores o de derecha, pero con cierta mirada de respeto por la democracia, por las formas, por los valores, hayan decidido apoyar quizás a alguien que no hubiesen apoyado jamás en otras circunstancias. Es claro, Mariano, la verdad que, bueno, esperaremos noticias tuyas. 50+1 para no ir a segunda vuelta, ¿verdad? ¿Vos cómo ves la posibilidad de que Lula gane en la primera? Mirá, si me preguntabas antes de venir aquí y teniendo en cuenta los antecedentes son que el Partido de los Trabajadores gobernó el país en 4 oportunidades y en las 4 oportunidades, incluso con una figura del carisma y de la relevancia y de la gestión de gobierno que tuvo Lula, necesitaron de una segunda vuelta, ¿no? Entonces, eso me llevó a pensar que la factibilidad de una segunda vuelta es muy probable, pero lo cierto es que se observa un crecimiento muy fuerte de Lula, que lo ponen muy cerca. Y además hay una otra cuestión, que es que las terceras vías, es decir, aquellos partidos que están también en la carrera presidencial, pero por ejemplo en el caso de Ciro Gómez, que es del Partido Democrático de los Trabajadores, quien fuera gobernador de Ceará, que siempre ha tenido, siempre fue candidato a presidente y siempre tenía un piso de 9 puntos, hoy está a 4 días de las elecciones, ha bajado hasta los 6 puntos y se estima que por la cuestión del voto útil ese pueda seguir perdiendo en favor de Lula, y esa es una cuestión que también puede ocurrir, que en el último tramo, en las últimas horas, la gente se termine decidiendo por hacer un voto útil, que el voto útil es o Lula o Bolsonaro, es decir, a quienes realmente pueden disputarse la presidencial. Así que lo veo factible y también se observa que Lula solo, por ejemplo, en su primera vez que ganó allá en el 2001 la presidencia, había ganado en Sao Paulo. Sao Paulo es generalmente obviamente el más populoso, el elector más grande de todo Brasil, y siempre había sido más anti-PT, es decir, no había ganado el PT, y se observa que Lula está encabezando las encuestas en este estado, lo cual marca también tal vez una tendencia nacional de crecimiento en todos los estamentos. Y después veremos también que, a diferencia de otros países, aquí se seguirán publicando encuestas hasta el día sábado, y eso, o sea, vamos a tener en la tapa de los diarios del domingo el resultado de esa encuesta, y eso también puede marcar una influencia. ¿No existe la veda electoral, Mariano? No, eso es increíble. Bueno, en el caso de Argentina, por ejemplo, una semana antes ya no se pueden publicar más encuestas. Sí. Pero aquí se pueden publicar. De hecho, hoy va a haber una encuesta, mañana va a haber otra, y el día 30 y el día 1 serán las encuestas de las
empresas más importantes, las más grandes y las que suelen tener un acercamiento más claro al sentimiento o al olfato de lo que está la sociedad, que es la de Datafola y la de IPEC o Globo. Así que con esas encuestas ahí tendremos un panorama mucho más cercano, pero creo que bueno, con la proyección de los votos válidos, Lula está hoy superando, creo que por poco el 50%, pero bueno, es poco. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, si ese escenario realmente ocurre, ¿cómo reaccionará Bolsonaro? Claro, esa es una de las grandes preguntas, porque justamente él ha dado a entender en más de una oportunidad, incluso con algunas declaraciones absolutamente exageradas, de que él tendría que sacar casi el 60% de los votos y de que, bueno, va a acusar de fraude justamente si entiende que no fue derrotado de forma limpia. Sí, bueno, Bolsonaro es eso, es un irresponsable absoluto, capaz de incendiar todo con tal de continuar en el plan alto de la manera que sea, ¿no? Él ganó con este sistema, que es el sistema electrónico, en el año 2018. Todos los especialistas hablan de un sistema muy fiable, imposible de vulnerar. Incluso si uno observa las declaraciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, llamando como la reflexión, que se respete el proceso electoral en Brasil, pero bueno, Bolsonaro tiene una base muy inflamada, tiene de seguidores, estamos hablando de un núcleo duro de 30%, realmente muy, muy convencido y muy admirador de un personaje que es carismático, más allá de que realmente nos resulta muy, muy revulsiva sus agresiones, pero es un candidato que tiene a su manera, al igual que Lula, mucho carisma, pero que bueno, que sí, que incendia eso. Además, en este marco, como mencionabas antes, de las falsas noticias, también circulan aquí una serie de encuestadoras realmente truchas, muy ficticias, que lo que hacen es, y que se expanden por las redes de WhatsApp y las redes sociales, de que el que está ganando en realidad es Bolsonaro. Es decir, aparecen en esas encuestas con los números invertidos de cómo son las encuestas más importantes. Pero hay que esperar la de Datafollow y IPEC, porque esos además hacen encuestas presenciales. Después algunas de las encuestadoras hacen encuestas telefónicas que son menos fiables porque bueno, no tienen la importancia o la presencia territorial también de definir diferentes capas sociales para encuestar, por ingresos, por raza, por un montón de aspectos necesarios para que una encuesta sea lo más fidedigna posible. Y además, creo que también hay un sentimiento muy, muy fuerte en muchos sectores de que sería muy importante que esto se termine en primera vuelta, porque la segunda vuelta sería dentro de 28 días, el 30 de octubre. Y realmente una campaña para una segunda vuelta con un personaje como Bolsonaro puede ser una campaña feroz y donde la violencia se puede desatar. Claramente. Mariano Vázquez, muchísimas gracias por estar esta mañana en Ciudades Invisibles junto a Diego, junto a mí. Te agradecemos pila todas las veces que te hemos contactado y que has salido al aire de diferentes lugares de América, incluso, bueno, pero principalmente desde tu Villa Crespo, desde Argentina. Muchas gracias por todo. Fer, Diego, por nada, y bueno, esperemos que la semana que viene esto sea un festejo. Así que un abrazo muy grande y vamos arriba. Muchas gracias. Fede, empecemos ahora con el festejo y después nos vamos a la pausa. Estás escuchando Ciudades Invisibles.